Hola, aquí estamos en otra parte de nuestro proyecto Sentido. En el día de hoy vamos a ver qué pasó con el embarazo de nuestra madre y cómo influye eso en nuestra vida y qué cosas podemos descubrir, sanar, eh, cambiar a partir de esto. En primer lugar, yo les dejé unos ejercicios para hacer, los vamos a retomar de alguna manera para poder verlos a través de este periodo, para que se den cuenta de los aspectos más profundos de este periodo tan importante que es el embarazo. ¿Por qué es importante? Porque todo lo que es la impronta química que va a regir nuestro cerebro va a tener que ver con los pensamientos, los sentimientos y las emociones de nuestra madre en ese periodo. Piensen que en ese periodo se va a formar todo lo que es nuestro cerebro, todo lo que es nuestro sistema nervioso. Entonces va a afectar muchísimo a cómo nosotros vamos a poder ver la vida en el futuro, porque esa conformación va a marcar una estructura que nos va a acompañar. Obviamente que esto no es inexorable, o sea, no porque mi madre la haya pasado mal, yo la voy a tener que pasar mal, pero si lo puedo ver de otra manera, o sea, para poder verlo en contrario, o sea, decir, bueno, a ver, a mí hoy me pasa esto, o toda mi vida me pasó esto, entonces puedo ver y referenciarme en ese momento para darme cuenta, en primer lugar, que esto no es mío, que sí lo vivo porque sí tengo una, digamos, una costumbre química de vivirlo desde antes de nacer, pero que también lo puedo cambiar. Y puedo de esta manera también cambiar el presente y el futuro de quienes me rodean. Entonces, aspectos importantes. Se los voy a poner hoy de otra manera, o sea, del lado de enfrente creo que lo van a ver mejor. Digamos que ustedes tienen un niño o conocen un niño muy pequeño, 4 5 años, o sea, hasta 6 no más de eso, y yo les pido que definan la personalidad de ese niño y el carácter de ese niño. Entonces, bueno, me van a decir o que es un niño alegre, o que es agresivo, o que es inquieto, que es un niño pensativo, que es un niño ansioso, ¿sí? Bien, un niño de 4 o 5 años no puede tener un rasgo de personalidad tan marcado, aunque lo tenga. O sea, no le es propio. Esto que el niño me está mostrando, me lo está mostrando porque va a tener que ver con ese periodo de la mamá embarazada. También va a tener que ver obviamente con el periodo posterior. Pero lo quería que lo vieran porque tal vez en los hijos de ustedes o en sus alumnos si tienen niños lo pueden ver más claro. Porque si yo les pregunto a ustedes cómo son, qué tipo de carácter tienen, eh, ¿cuál es su tendencia? ¿Ser más bien depresivos, ser más bien solitarios o buscar siempre compañía? ¿Siempre necesitan el apoyo de alguien? ¿Sienten que no valen? ¿Necesitan demostrar su valor, demostrar que sí son personas completas y valiosas? ¿Estudian desmedidamente? ¿Tienen un montón de trabajos? ¿Sienten que les gustaría ser de otra manera y no pueden? Bueno, todo esto que estoy preguntándoles, y ojalá lo estén respondiendo internamente, tiene que ver con ese periodo de la mamá, ¿sí? Entonces, en primer lugar, entonces vamos a ir paso por paso. Recuerden que esto no es una fórmula exacta, sino que hay que verlo desde la propia historia y ustedes son los mejores que van a poder decir, bueno, esto sí es lo que me está pasando a mí. A ver, lo que piensa la mamá embarazada va a hacer que el cuerpo de esa mamá tenga determinados químicos y esos químicos van a pasar al niño. Entonces, digamos que tenemos una mujer que tiene mucho miedo
en el embarazo? ¿Por qué podría tener miedo? Sí es importante preguntarnos también el contexto, ¿no? No quedarnos simplemente con la emoción. Vamos a suponer que esa mamá anteriormente había perdido un embarazo o más de un embarazo. Entonces, ¿cuál va a ser el miedo? El miedo a perder este embarazo. ¿Cómo se va a traducir en la vida de este bebé cuando este bebé sea un adulto? Tal vez se sienta una persona totalmente vulnerable o que necesita ser protegido o que tiene miedo de enfermarse. ¿Vieron esas personas que sienten que su cuerpo es como de cristal? Y bueno, justamente en este entorno que estamos viviendo es muy claro, ¿no? De estas personas que sienten que se pueden contagiar y si se contagian se pueden morir, frente a otras que sienten lo contrario, que es como no pasa nada. Entonces, unas y otras tal vez se discuten y pelean y la cosa pasa por otro lado, ¿no? Si esa mamá sintió que ese niño que tenía en el vientre podía morir o tuvo que hacer reposo porque podía perderlo, o perdió efectivamente otros embarazos, nos va a dejar con ese miedo permanente a estar entre la vida y la muerte o entre la vida y la enfermedad siempre. Entonces, fíjense ustedes en cuál vereda se ponen y busquen esa causa en el embarazo de la mamá. A ver, otra causa. Digamos que la madre tiene miedo económico y no estamos hablando de un miedo económico, no sé, de que las cosas no andan bien en el país, sino un miedo económico importante, que puede ser que su pareja perdió el trabajo, puede ser que el país entró en una crisis muy importante económica, o que no tiene pareja y que no sabe cómo va a afrontar el resto de su vida. Bueno, este es un marcador muy interesante, ¿no? Porque cuando nosotros adultos tenemos problemas económicos, no solemos buscar la causa ahí, y generalmente la causa está ahí. Le echamos la culpa al país, a los gobiernos, a la economía, al dólar. Bueno, ahora vamos a tener la pandemia también para echarle la culpa, siendo que en la misma época, en el mismo país y con la misma realidad, otras personas salen adelante, se hacen ricas, se reinventan o les va bárbaro o tienen nuevas ideas. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona quede hundida en un problema económico o siempre pierda lo económico o sienta que tiene que trabajar sin cesar para poder sobrevivir y otra lo tome mucho más liviano y sean esas personas que tienen un trabajo tras otro o emprenden un montón de negocios sin problema y tarde o temprano salen bien paradas? Bueno, este miedo económico, o sea, la abundancia tiene muchísimo que ver con ese periodo. Ese miedo económico puede nacer en ese espacio interno de la mamá. Esto que hace muchos años atrás se decía, ay, bueno, el bebé, no te hagas problema porque seguramente va a venir con el pan bajo el brazo. ¿Qué significa esto? Que ese bebé iba a tener que mágicamente gestionar su propia alimentación, ¿no? O su propio, si lo vemos desde un lugar muy del inconsciente. Entonces, si ustedes son los que vinieron con el pan bajo el brazo, ¿sí? Probablemente sientan siempre que tienen que trabajar. De hecho, cuando no trabajan se sienten incómodos. Y bueno, si hay que trabajar 7 días a la semana, genial. ¿Sí? Todo lo que se pueda hacer y trabajar, y unen, ¿no? Trabajo con dinero. Y ya seguramente hay un montón de gente que debe decir, pero claro, no, pero no, realmente, en realidad no tiene nada que ver una cosa con otra, porque la gente que más dinero tiene no es la que más horas trabaja, ¿sí? Son creencias de clan simplemente. Vamos a otro caso, este caso más, digamos, más conflictivo. Digamos que esta madre supuesta de la que estamos hablando pensó realmente en abortar o quiso abortar, hizo lo necesario para abortar, pero el embarazo siguió adelante y ustedes son el fruto de ese embarazo. ¿Qué pasa
con las personas cuyas madres quisieron abortar, hicieron algo para abortar o realmente sintieron esa necesidad, pero el embarazo siguió adelante. Bueno, el síntoma puede ser personas que son altamente depresivas, ¿sí? O personas que tienen como una fascinación por la muerte, ¿sí? De hecho, hasta puede ser que elijan carreras que están unidas con la muerte. A veces uno se pregunta, uy, ¿cómo a una persona le puede gustar determinada carrera y no otra, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me lo pregunto que supongo que debe ser sumamente interesante, pero es como, qué loco poder tener esa vocación de ser médico forense, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con este proyecto sentido que estamos hablando. Estos impulsos suicidas, de hecho, tienen que ver con el deseo de la madre, ¿sí?, de abortar. En otros casos, en donde esto está como más suavizado, que la persona tenía tal vez más recursos para salir adelante, puede sentir que no vale nada, que siempre va a tener que demostrarle a sus padres y al mundo su valor y hacer cosas para que lo quieran. Acá me voy a detener un momento, porque esto lo veo, no sé, yo creo que en el 95% de los casos que tengo consultas de biodecodificación, esta necesidad que tenemos, ¿sí?, que no siempre la tenemos tan consciente, pero de hacer cosas para que nuestra madre nos quiera. La madre esté viva, no esté viva, nos hable, no nos hable, no tiene nada que ver. Pero este impulso que lo seguimos teniendo, tengamos la edad que tengamos, esta necesidad de ser aceptados, de ser queridos, y esto tiene mucho que ver con el proyecto sentido. O sea, niños que tal vez vinieron en momentos incómodos, ¿sí? Fíjense cómo acá nos estamos liberando de juicios, ¿no? Porque no siempre es el momento correcto para una mujer para quedarse embarazada. No siempre es el momento correcto para un hombre de querer ser padre. Acá no hay buenos ni malos, ¿sí? Es natural. O sea, hay mejores momentos y hay momentos que no son tan propicios. Y después está acá, ¿no?, la voz del clan que dice, tal vez, ¿no?, depende del clan donde uno esté, en donde todo hijo es una bendición. Y no, pero es que no tienes que pensar así, no tienes que ver así, y ya vas a ver que... A ver, si la mamá o el papá sienten lo que sienten, tienen derecho a sentirlo y a expresarlo sin juicio. Después, seguramente, terminarán siendo los mejores padres que pueden, como todo el mundo. Pero, pero qué bueno como hijos poder ver que no hay culpables, ¿no? Y que como adultos hacemos muchísimas cosas para que todavía a esta altura de la vida nuestros padres, vivos o no vivos, nos sigan queriendo, nos quieran, nos aprueben. Si se detienen un momento a pensar que, que se ve como tan hasta romántico, ¿no?, lo que estoy diciendo, sí, si mi madre me viera, si mi padre... Pero, a ver, ahora me voy a poner un poco en abogado del diablo. Qué triste no quererse uno mismo. Qué dolor tener que esperar toda la vida la aprobación de otra persona que es un ser humano como yo, que podrá tener el título que socialmente tenga, pero que simplemente es una mujer o un hombre como nosotros. Qué triste sentirse tan mal porque esa persona que llamamos madre o padre no está de acuerdo con nuestra vida. ¿Por qué tendría que estarlo? No hace falta. Si tú estás de acuerdo contigo misma, si tú estás feliz, ya está. También esa persona tiene el derecho a no estar de acuerdo. El problema es cuando nosotros nos metemos en esa historia y tal vez hipotecamos
nuestra vida, nuestra vocación, nuestra sexualidad y lo que quieran en pos de ser queridos, y tal vez esas personas, esas madres y esos padres simplemente no aprendieron ellos mismos a quererse. Entonces, qué oportunidad maravillosa que tendríamos de querernos y aceptarnos a nosotros mismos y a ellos también y a todos los que nos rodean también. ¿Sí? Bien. Seguimos con el proyecto Sentido. Vamos a otro caso del embarazo. Cuando en el embarazo se producen separaciones, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay discusiones, peleas, amenazas de separación durante el embarazo? Estos hijos pueden ser los famosos conciliadores. O sea, como adultos son personas que no toleran las discusiones, que no toleran que uno piense diferente que otro, que van a tratar siempre de que todos se lleven bien. Y fíjense que está como muy bien visto, ¿no? Esto de que bien, que quiera que todos se lleven bien. No, mira, a ver, cada uno se llevará como se lleve y vivirá en el entorno que viva, ¿no? Pero esto es muy característico lo del hijo conciliador. El hijo conciliador también tiene que ver con el hijo que viene o que es concebido para unir a la pareja. Este caso que hablamos una vez de esas parejas que se están por separar y en una presunta reconciliación la mujer se quedó embarazada, sin quererlo o queriéndolo, no importa. Esto es muy común, ¿no? Y estos hijos suelen tener esto de que por un lado escuchan a la mamá que les habla mal del padre, por otro lado escuchan al padre, después vuelven y le dicen a la madre, pero mirá que papá, y así van, ¿no? Y no tienen espacio para su propia vida, no tienen lugar, porque acá hay una cosa que tenemos que tener muy clara. Si somos adultos, no podemos seguir siendo los hijos. Y ya habrá alguno que habrá puesto el grito en el cielo. Pero no puedo tener esta impronta de el hijo que sigue obedeciendo o del hijo que está siempre al servicio de, o el hijo que requiere y que quiere y que pide. Si soy adulto, o sea, o soy adulto o no lo soy, y no importa la edad que tenga. Entonces también sería importante poder definirnos realmente como adultos para de ahí en más empezar a aceptarnos, a querernos y a cambiar. Entonces les voy a dejar un ejercicio, digamos, para que piensen. Después obviamente en la semana les voy a dejar más ejercicios para que podamos ver después el parto, ¿sí? El nacimiento y cómo repercute el nacimiento en nuestra vida. El ejercicio es el siguiente. Quiero que escriban, que piensen, que se tomen todo el tiempo necesario para que definan cuáles son las emociones que conforman el carácter que ustedes tienen. ¿Sí? Son más bien personas que se enojan con facilidad, son más bien personas que no contestan, o sea, pongan todas las palabras, no frases, ¿sí? Palabras sueltas que definan el carácter y la personalidad que ustedes tienen. Y luego comparen esto que han puesto con los ejercicios que hicieron sobre Proyecto Sentido esta semana. Obviamente, si nosotros somos personas que trabajamos mucho en nosotros, que tratamos permanentemente de cambiar, tal vez ya estén como limadas estas cosas y que estén muy sutiles, pero está muy bueno poder verlas de nuevo, ¿sí? Porque si yo tengo como una tendencia a la tristeza, a la depresión, tengo esos pozos, sí, que voy y vengo, está muy bueno ver el Proyecto Sentido y decir, bueno, ¿y mi madre tuvo depresión en el embarazo?
o no hace falta que me lo diga o que tenga, digamos, el sello médico, pero tal vez podamos preguntar, averiguar, ¿estuvo triste? O ver si hubo algún motivo, por ejemplo, un motivo puede ser que haya muerto algún pariente, que haya muerto su padre, que haya muerto su madre, que haya muerto alguien importante o que se haya enfermado, ¿sí? Entonces, si yo tiendo a enojarme, soy una persona iracunda que no puede dominar el impulso del enojo, puedo preguntarme cuál habrá sido el enojo que tuvo mi madre en el embarazo. ¿Contra quién? En la medida que podamos darnos cuenta qué le pasaba a esa mujer como mujer, nos vamos a dar cuenta de que esa emoción que yo estoy repitiendo en mi vida, que ese patrón que yo estoy repitiendo en mi vida, no es mío. Por eso los ejercicios, ¿sí? Entonces, si no es mío, es más fácil cambiarlo. Porque si fuera mío, elegido y personal, ya estoy más complicada. Pero en todo lo que refiere a emoción, carácter y pensamiento, es más prestado que personal. Así que bueno, los voy a dejar con esa tarea y sigo esperando los comentarios, sigo esperando todo lo que me escriben, que me encanta, y les dejo un abrazo muy grande, en especial hoy en este país que estoy viviendo, que es el Día de la Madre, justamente. Les deseo un muy feliz día y, y les deseo también feliz día, y va a sonar muy raro, pero a esas madres, digamos, que salen de lo común, ¿no? Que no son la madre soñada, porque cuanto más dura haya sido esa madre, cuanto tal vez menos cariñosa, ¿sí? O cuanto más en riesgo nos hayamos sentido tal vez cuando éramos chicos, increíblemente, de grandes somos mucho más resilientes. Es mucho más difícil para una persona que tuvo la madre ideal, digamos, ¿no? Moverse hacia la adultez y romper los moldes que para los otros. Así que bueno, felicidades a esas madres que han hecho hijos resilientes, hijos fuertes, hijos que tuvieron que aprender a amarse a sí mismos, sin esperar que nadie más los quiera. Y eso es una bendición, eso es una gran bendición, poder querernos a nosotros mismos. Bueno, suscríbanse al canal de YouTube, allí va a quedar esta charla. Y también si quieren hacer consultas online, saben que las hago, así que se comunican conmigo y les paso todos los datos. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por acompañarme.